Hola, soy el doctor Javier Vindas del programa Sociedad, Drogas y Conductas Compulsivas. Hoy empezamos con el tema comprendiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo hacer para comprender el mundo de nuestras niñas, niños y adolescentes? Desde la infancia, la relación con los otros, la socialización, es fundamental para el ser humano. En estas relaciones se encuentra el apoyo y el sostén para enfrentar los retos de la vida diaria. Poder identificar quienes cumplen ese rol, es decir, esas redes de apoyo, es de suma importancia para las personas menores de edad, sobre todo en circunstancias o situaciones especiales tales como el consumo de sustancias psicoactivas, las prácticas sexuales riesgosas y las relaciones interpersonales generales. Las madres y padres deben fungir como parte nuclear de esta red para sus hijos e hijas, fortaleciendo los lazos entre ellos a través del desarrollo de habilidades de comunicación y empatía. La comunicación debe partir de la comprensión de las vivencias, las experiencias, las necesidades y significados que da la persona menor de edad a su mundo vivido, es decir, los padres deben comprender el cómo comprenden sus hijos sus propias vidas y guiar con respeto para ser un soporte real y afectivo en un mundo lleno de estímulos y condicionamientos centrados en el consumo de objetos como las drogas, consumo de la comida, chocolates, gaseosas y el consumo de actividades como los juegos por internet, redes sociales, pornografía. Es de suma importancia para los padres desarrollar acercamientos empáticos al mundo de sus hijos e hijas, es decir, ponerse en el lugar de ellos e incluir sus puntos de vista en las decisiones familiares y al mismo tiempo fortalecer lazos de sostén y afecto. Cuando queremos comprender a nuestros hijos e hijas, es importante entender que en la adolescencia se dan cambios fisiológicos, por ejemplo, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, la maduración completa de las gónadas, testículos y ovarios y glándulas suprarrenales. En la mujer, estos cambios llevan al crecimiento de las mamas y el ensanchamiento de la cadera, el desarrollo del aparato reproductor, se inician los procesos de ovulación y menstruación, la aparición y crecimiento del vello púbico axilar, el aumento de la sudoración y la aparición del indeseado acné. En el hombre, estos cambios se manifiestan a través del desarrollo de la musculatura, cambios en la voz, el crecimiento de los testículos y el alargamiento del pene y el crecimiento del vello púbico corporal, axilar, bigote, barba. Estos cambios físicos influyen en cambios cognitivos y psicológicos. Los cambios en las formas de pensar del adolescente, como lo señaló Piaget, se caracterizan por el paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, es decir, se inicia una consideración y proyección del futuro y un cuestionamiento de la realidad que polemiza el sentido de la vida, la muerte, de Dios, de la sociedad y sus valores y reglas. Incluso estos cambios de apariencia física que hablamos llevan a cambios de autoimagen y la necesidad de ajustarse a los mismos. Transitar la adolescencia requiere ciertas tareas, ciertos trabajos psicosociales básicos, los cuales son: 1. Desarrollar autonomía, que es poder actuar desde su propio criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros. 2. Vivir la socialización, que es aprender la cultura, sus normas de convivencia, costumbres y modos de comunicación para integrarse a la sociedad. Tercera tarea, desarrollar identidad, generar sus características personales propias que lo diferencian de los demás. Y cuarto, desarrollar autoestima, el aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. En este punto, los cambios de imagen de la pubertad generan inseguridades sobre sí mismo. Es común la expresión de sentirse extraños dentro del propio cuerpo, o la preocupación por su apariencia y la duda constante de ¿seré una persona normal? También tienden a compararse con otros y existe creciente interés sobre la anatomía y la fisiología sexual. Estos trabajos psicosociales implican separarse de lo familiar doméstico propio de la infancia y entrar en relación con nuevos escenarios sociales. Ingresar en la adolescencia lleva a participar en nuevos escenarios sociales.
Estos nuevos escenarios implican también la ampliación de la red social, la ampliación de la red de amigos, y esta nueva red funciona como sostén y brinda sentido de pertenencia e identidad. Es muy simplista interpretar el mundo de la persona menor de edad como una crisis. Es recomendable entenderlo como una etapa de desarrollo por sí misma. Los grupos de pares, las personas de la misma edad, son un gran emisor y receptor de formas de ver el mundo, de pautas, de normas, de juicios de valor, de controles. Y los adultos necesitamos reconocer, asumir y respetar que son parte del mundo del joven. Estas pautas comunes de los grupos de amigos y amigas se manifiestan a través de prácticas como formas de vestir igual, códigos comunes, lingüísticos, formas de hablar de manera parecida, estilos de música comunes, comportamientos que implican valores inmediatistas, los cuales parten de formas de pensamiento rápidos que tienden a llevarlos a tomar en cuenta los hechos más próximos más que a pensar en las consecuencias, además de tener límites diferentes a los límites de los adultos. Debido a esta importante influencia de los otros, es que los padres y madres deben valorar como acción eficaz y de apoyo a sus hijos e hijas, entender que, así como estos grupos de pares pueden poner en riesgo a la persona menor de edad, también en otro sentido sirven como protección, es decir, sirven en estas dos direcciones: protección de la soledad, del ser descalificado como inmaduro y la mirada de los otros, y el riesgo de involucrarse por influencia de grupo en conductas peligrosas para su integridad. En estos contextos, las personas menores de edad ponen en actos, silencios, palabras y valores sus formas peculiares y válidas de percibir la amistad, la lealtad y el amor, el cuidado entre amigos, la solidaridad, la curiosidad y el sentido de negación del mundo adulto, y para consolidar su propia identidad, que se interpreta normalmente como rebeldía sin causa justificada. Los padres de familia que quieren acompañar a sus hijos en esta etapa de desarrollo, en decisiones, en elecciones de vida de calidad, necesitan entender la complejidad del mundo vivido por la persona menor de edad. Es importante que usted considere todas estas recomendaciones para obtener una mejor comunicación, un mejor acompañamiento, un mejor vínculo con sus hijos, de tal modo que influya de modo efectivo y proactivo, más que impositivo, en las escogencias que éste vaya a tener en el presente y en el futuro. Soy el Dr. Javier Vindas, máster en psicología, director general de la organización no gubernamental Interactuar, Psicología de Reducción de Riesgos y Daños. Nuestra misión es proporcionar servicios psicológicos con programas de psicoterapia individual y comunitaria, capacitación especializada y de socioeducación al núcleo familiar, además de realizar procesos de investigación del uso y consumo de drogas en poblaciones con alta vulnerabilidad. Seguimos con el tema del adultocentrismo. Con el afán de seguir ofreciendo información que les sirva para poder entender y practicar cuáles son las formas más adecuadas para un acompañamiento productivo a sus hijos e hijas en sus decisiones de vida, hablaremos del tema del adultocentrismo. Es importante que los padres y madres de familia entendamos cuál es el significado de este concepto pocas veces reconocido. Llamamos adultocentrismo a la actitud dominante de los adultos de minimizar la importancia de las necesidades, creencias, intereses y opiniones de una persona menor de edad, restándoles validez y legitimidad desde una perspectiva adulta, lo cual implica esperar que la persona menor de edad viva según mis creencias de persona grande y experimentada, llegando a establecer relaciones de autoridad unilaterales, donde las decisiones parten exclusivamente de los criterios de los adultos, excluyendo a la persona menor de edad de la participación y consideración de sus puntos de vista en las decisiones que amerita la dinámica familiar, generando muchas veces
sentimientos de molestia, inferioridad, inseguridad, represión, resentimientos o desafío rebelde en las personas menores de edad. Estar conscientes y evitar esta actitud desigual y hegemónica implica saber que las raíces del adultocentrismo se encuentran en el orden social patriarcal, base del machismo, que históricamente se ha caracterizado por las relaciones de dominación sobre las mujeres y las personas cuya edad están por debajo o por encima de la etapa adulta. Es decir, así como las mujeres han sido excluidas del pensamiento central históricamente a través del autocentrismo, que es la tendencia a considerar al hombre como dueño absoluto del poder familiar, rebajando la importancia de la participación de la mujer y reduciéndola al rol de maternidad y obediencia al macho. También, del mismo modo, tampoco se tienen en cuenta a las niñas y personas mayores o adultas mayores en las tomas de decisiones, generando un sistema estructural adultocéntrico. El adultocentrismo es una construcción social de exclusión y discriminación de las personas en base a su edad, que afecta tanto a las personas menores de edad como a las personas adultas mayores, a quienes se les impone una visión de mundo del adulto como modelo acabado y completo al que hay que aspirar y realizar, descalificando cuestionamientos sobre ese poder del hombre adulto. El adulto define los derechos, privilegios y deberes de las personas menores de edad de manera autoritaria, partiendo de su experiencia de vida, olvidando que los tiempos, la cultura y el mundo se transforman y con ello cambian las prácticas y formas de ver la vida. Por ejemplo, nuestros adolescentes nacen en un mundo tecnologizado, computarizado, mediado por la revolución informática, por las TICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que implican nuevas formas de socialización o hacer amigos, nuevas formas de información, nuevas formas de aprendizaje, de aprovechamiento del ocio y el entretenimiento, y que a la vez requieren de una adecuada supervisión democrática y comprensiva que permita prevenir conductas de riesgo relacionadas con Internet y estas nuevas tecnologías. Sin duda, estos elementos cultural e ideológicos que nos influyen a todos y a todas hacen más compleja la tarea de ser madres, padres, de ser educadores, a la hora de pararse frente a un adolescente de nuestro siglo XXI y poder acompañarlo en su proceso de crecimiento, siendo estas las preocupaciones comunes que uno escucha de parte de los padres y madres en la clínica. Como dice el autor Infantino, la adolescencia es una etapa en donde se vive con gran intensidad las emociones, relaciones interpersonales, el conocimiento del mundo y debe de considerarse como una etapa válida por sí misma y no como transición de inmadurez. La juventud es una categoría, una construcción histórica, cultural. Es conveniente verla y valorarla como una etapa de desarrollo con valor propio. De esta forma, vamos también a valorar al adolescente como un individuo con un desarrollo y valor propio, con un pensamiento propio. Como decíamos, los jóvenes actuales nacen y crecen en un ambiente tecnologizado y esto tenemos que tenerlo claro los padres y madres, quienes normalmente dicen que los tiempos viejos eran mejores, lo cual cuando se expresa se minimiza la importancia del tiempo presente, tiene poco eco en el entendimiento de las nuevas generaciones que lo consideran un punto de vista desactualizado, retrógrado, desubicado, impositivo y estéril. Los adultos flexibles con actitud de aprendizaje tienen que convivir tolerantes con estas nuevas realidades históricas, reconociendo que nuestros adolescentes viven desde la televisión, navegan en el ciberespacio de igual manera que nosotros jugábamos los juegos tradicionales de las bolinchas, los jacks y los cromos, los escondidos. Usan juegos virtuales, redes sociales que los padres deben entender como parte de su mundo diferenciado y tener una supervisión adecuada. Entonces, la juventud vista desde una perspectiva autocéntrica se percibe llena de distintas debilidades, se ve la juventud como una etapa deficiente y se justifica de esta manera la intervención sobre ellos como objetos a los que hay que atender, cuidar, guiar, hay que proteger, controlar, limitar, reprimir e incluso en algunos casos reprender constantemente por considerarlos personas incapaces de tomar decisiones y aprender de las consecuencias.
tener autonomía o una identidad propia. A esto lo llamamos violencia u opresión por la edad. Las creencias adultocéntricas llevan a interpretar las características de personalidad del menor de edad como incapacidades. Se les ve como personas que son seres en transición inacabada. Entonces no se les valora el desarrollo del tiempo presente, considerándolos como inseguros de sí mismos, improductivos, incompletos, con tendencia a desviarse de las normas o como seres impulsivos y arriesgados que pierden el deseo e interés por todo. Contrario a lo anterior, a las personas menores de edad debemos verlos como sujetos activos en relaciones de clase, relaciones de edad, relaciones de género, de etnicidad, de territorio y cultura. Comprender a nuestros niñas, niños y adolescentes implica para padres y madres el desarrollo de habilidades para relacionarse mejor con ellos, siendo más asertivos, tomando mejores decisiones de crianza y aplicando disciplina positiva, entre otros elementos que veremos en otros programas. Esta actitud nueva permite, como plantea la OMS, amarlos desde una perspectiva más saludable, al mismo tiempo que podemos prever los riesgos, cuidados y beneficios relacionados con el uso de sustancias psicoactivas. Les recordamos que pueden estar haciendo sus consultas al WhatsApp que aparece acá abajo en la pantalla. Ahora vamos a hablar y ofrecer una guía de habilidades de crianza para los padres, por supuesto. Hablaremos en esta ocasión sobre guías de habilidades para padres y madres en el mejoramiento de la relación con sus hijos, desde el vínculo, desde la empatía, desde la disposición de derechos y deberes y desde una adecuada comunicación. La primera recomendación es: pare y piense antes de hablar. Nunca regañe o platique llegando del trabajo sin antes saludar y mostrar afecto, aunque le sea difícil contenerse. Si está molesto con respecto a lo que hizo su hijo, trate de no asumir las intenciones del joven sin haberlo escuchado antes. Tampoco espere que él o ella deben de saber qué es lo que usted está pensando sin habérselo dicho. Para esto, explíquele abiertamente qué es lo que está usted pensando o deseando y déjele saber de antemano cuáles son las consecuencias que se van a tener según lo que se está acordando. Por ejemplo, si llega a una hora no acordada, la consecuencia podría ser no salir al día siguiente o a la invitación siguiente que le hagan. Segunda guía de habilidades. Planee la manera más efectiva de hacer su declaración o comunicación. Sea específico y directo en lo que dice. No plantee cuestiones ajenas al tema central. No menosprecie con términos ofensivos a la persona menor de edad o a sus amigos, pues culpar a otros solo les hace sentirse defensivos y será menos probable que escuchen su mensaje. Señale la conducta que le molesta, no lo personalice. No es lo mismo decir, eres un irresponsable, que me parece que actúas irresponsablemente al no hacer tal cosa. No es lo mismo decir, eres un vago, a decir, necesito que seas más colaborador en esto. Tercera recomendación, preste atención al uso de su lenguaje corporal, posición de los brazos, trate de estar sereno, asegúrese de que sus palabras, expresión facial y tono de voz comuniquen el mismo mensaje. Con el fin de dar su punto, hable firme y respetuosamente y esté consciente de su apariencia, voz y expresión. Algunos hijos señalan el gesto o volumen de nuestra voz en el diálogo. Es bueno rectificar de inmediato y decirles, ok, va de nuevo, y seguir, pero usando otra forma de inmediato. Como cuarta recomendación, dele su completa atención a sus hijos y cuando le responden, mírelos a los ojos. No mire ni responda a su celular. Dé el ejemplo. Trate de entender su punto de vista empáticamente, es decir, no asuma cosas, es decir, descifre el significado de lo que su hijo le dice y busque clarificar palabras o explicaciones de ser necesario para comprenderle bien. Si no está de acuerdo con algo, convérselo con él de forma respetuosa y asertiva. Resulta oportuno algunas veces decir,
respeto lo que dices, pero no lo comparto. Y por ahora vamos a hacerlo de esta manera porque usted es la autoridad. Como quinta recomendación, comprenda que su hijo tiene derecho a enojarse y a hacer caras o salir balbuceando cosas entre dientes cuando atiende una instrucción que le desagrada. No pretenda que actúe gustoso y con buena actitud ante un límite. Dele su espacio para enojarse, siempre y cuando eso no implique agresiones físicas o faltas graves de respeto hacia usted o los otros. Algunas frases de los muchachos pueden ignorarse y dará mejor resultado si usted no se queda a escucharle. Manténgase firme en su límite y canalice el berrinche como algo pasajero y poco importante. Sexto punto, esté dispuesto a negociar. Sus hijos e hijas van a cooperar y trabajar con usted si les deja saber en tono conciliatorio que está dispuesto a considerar sus puntos de vista y negociar para llegar a acuerdos. Nadie tiene que terminar la negociación sintiendo que perdió. Trate de encontrar maneras en las que ambos ganen. Si usted siente que no está siendo escuchado, puede que tenga que evaluar su forma de comunicarse. En algunas ocasiones, las personas tienden a dirigir la atención a otras situaciones por causa de la mala comunicación. Si usa un buen tono y se muestra respetuoso, pero es el joven quien no desea atender su mensaje, mejor dígale que tocará el tema de nuevo más tarde, dado que observa que está indispuesto. Esto le pondrá sobre aviso que usted insistirá en el tema de manera respetuosa, por lo que posiblemente el chico decida atenderle de una vez. Séptima recomendación, debe saber que no es sencillo cambiar una manera acostumbrada de responder a la agresividad o a la pasividad. Esto requiere un esfuerzo consciente y una voluntad dispuesta. Puede ser un proceso incómodo, pues no es su manera natural, pero se dará cuenta que sí es posible aprender a responder de una nueva manera. Pero es importante generarlo en la práctica. Este primer paso para ser asertivo y aceptar y darse cuenta que su respuesta acostumbrada es disfuncional, ya sea agresiva, pasiva, agresiva o pasiva. Octava recomendación, cuando desee comunicar algo, deje su celular, encuentre el momento adecuado para poder decir lo que usted desea, observando el estado de ánimo de ambos. Es decir, si se acerca para dialogar, debe estar disponible para hablar y escuchar, no para preguntar. Hacer no más de 2 preguntas seguidas, contar algo propio a su hijo antes de preguntarle qué quiere o qué quiere usted saber de él, preguntar lo mismo pero sobre otra persona o grupo, alivia el camino de la comunicación. Como novena recomendación, al expresar su preocupación sobre algún tema, evite las acusaciones, alegatos y sermones. Los mismos son innecesarios. Cuando hacemos sermones, en los primeros 10 segundos los perdemos. Décima recomendación, cuando vaya a ofrecer un punto de vista sobre alguna situación o conducta, espere para conocer más, infórmese bien y nunca incurra en criticar a algún amigo de manera irrespetuosa o despectiva. Solo generará rechazo y desconfianza. Mejor escuche el punto de vista de su hijo o hija y siempre guarde la confidencialidad. Es muy importante que sus hijos sepan que lo que usted les está diciendo o lo que él le está diciendo en confidencialidad, usted lo va a mantener resguardado y que no lo va a divulgar sin autorización a los demás miembros de la familia. Muchos jóvenes se quejan de esto, pues lo asumen como irrespeto a su privacidad, sobre todo si los otros les tocan el tema que usted trató con ellos. 11. A los padres de hoy nos cuesta entender que lo tecnológico forma parte de la vida cotidiana de los jóvenes, a pesar de que les compramos, facilitamos o permitimos la tecnología. Por esto la observación, escucha, activa y atenta permite identificar las situaciones que viven las personas menores de edad y el valor que les otorgan a estas. De ahí que es importante considerar el momento oportuno para tratar un tema, decirle a su hijo que apague la computadora, teléfono o videojuego para hablar no es una buena idea. Se puede indicar mejor, necesito conversar de algo importante, puedes parar en unos 10 minutos y hablamos. Algunos chicos explicarán que su juego termina en más tiempo y que si se detiene pierde lo que ha avanzado. Resulta más productivo comprenderle y acordar una hora que exigirle detenerse.